tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de PTT, charlas de tecnología con Pit Chile. Y está con nosotros Iván Silich. ¿Cómo te va, Iván? Bienvenido. Hola, Cristian. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien, con mucha energía, con mucho ánimo, porque hoy día hay un tema que de verdad me apasiona, me gusta mucho. Hoy día vamos a hablar de libertad digital. ¿Somos realmente libres en Internet? ¿Partió esto libre? ¿Sigue siendo libre? Yo creo que una pregunta que todo el mundo busca la respuesta considerando cómo ha ido avanzando en la evolución de Internet, y a esa respuesta, o a esa pregunta, mejor dicho, vamos a tratar de darle respuesta hoy día. Pero inicialmente abrimos con nuestro video, ¿verdad? Así es, tenemos que pasar primero obligadamente por nuestra intro, que es cortita pero está bien bonita, muy power, así que vayamos inmediatamente a ver esa presentación. Chile, un país que, al igual que las estrellas en el cielo nocturno, nos maravilla con la diversidad de sus regiones, norte, sur y centro. Pero más allá de sus límites terrestres, Chile se erige como un epicentro en el vasto universo digital, siendo un importante centro de conectividad en América Latina. Aquí, donde la innovación y la tecnología se fusionan en la vida cotidiana, la digitalización no solo se une a las personas, sino que también abre senderos hacia un futuro rebosante de oportunidades, impulsado por la inteligencia artificial y la computación en la nube. En este escenario digital, donde el presente y el futuro convergen en un flujo continuo de progreso, Chile brilla como el hub digital de Latinoamérica. Bueno, ahí pasaba por supuesto nuestro video de introducción, y hoy día, Iván, directo al grano para aprovechar bien el tiempo, por supuesto, libertad digital. ¿Por qué planteamos este tema? Porque efectivamente, cuando nace Internet, se plantea como una entidad libre, ¿no es cierto?, de acceso, donde tú puedes en el fondo tener acceso a mucha información sin restricciones. Pero la pregunta hoy día, mi estimadísimo Iván, sobre todo considerando los avances de estos famosos algoritmos de recomendación, ¿somos libres hoy día en Internet? ¿Existe la libertad digital? Me encantaría que hubiera una sola respuesta a esa pregunta y que la respuesta fuera indudablemente sí. Sin embargo, la respuesta es muchísimo más compleja. Ajá. Y la respuesta tampoco es no. O sea, tenemos que llegar a una especie de ni sí, ni no. sí, ni no. Ya. Depende mucho. A ver, primero creo que tenemos que contextualizar un poco esto. Sí, hablemos un poquito de Hay esto. países donde definitivamente no somos libres. Hay países que nos filtran el contenido, hay países donde hay restricciones, donde hay censura. Ajá. Fuera de esos países, no quiero mencionar ningún país con nombre propio ni nada parecido, pero hay países donde sabemos que por diversas razones el contenido no llega de forma libre a los usuarios. Quitando eso, los usuarios sí somos libres, pero en cierta forma somos nosotros mismos como usuarios los que cedemos fragmentos de esa libertad hasta que llegamos a tener una especie de libertad entre vigilada, cuando hablamos de cómo esa libertad se restringe por motivos de seguridad o cosas similares que en general siempre lo plantean que es por nuestro propio bien. Claro. Y después tenemos una especie de libertad recomendada o sugerida, que es esta libertad guiada por los algoritmos cuando usamos sobre todo plataformas de contenido. Sí, correcto. Y de nuevo, en estos casos,
se nos plantea que es para nuestro beneficio, que es para efectos de personalización, para que las cosas sean más acordes a nuestros gustos e intereses, que nos van a estar mostrando una realidad parcial. Correcto. Sí, eso en el fondo ha derivado en estos conceptos que de alguna u otra manera ya los vamos a ir desarrollando para que también la gente que nos está viendo, a quienes saludamos cordialmente, por supuesto, uso de televisión, Spotify, a través de nuestro canal de YouTube, los famosos jardines amurallados, el efecto burbuja, cámara de eco, a lo mejor son conceptos que usted ha escuchado en internet y que en el fondo lo único que van generando son estas especies como de ecosistemas donde de alguna u otra manera la gente piensa que eso es lo masivo, pero no es así, no es lo masivo. Y ¿sabes cuál es lo enriquecedor de todo esto? Que efectivamente pasaron un buen par de años a que nos demos cuenta de que de pronto, si a mí me gustan los automóviles antiguos y busco contenido de automóviles antiguos y me comienza a aparecer mucho contenido de vehículos antiguos, no significa que a todo el mundo le gustan los vehículos antiguos. Y es ahí que entramos con una paradoja, estos famosos jardines amurallados digitales, ¿no? Correcto. Y ahí a mí me gusta mucho este concepto de la cámara de eco, porque se relaciona muchísimo también con la polarización que estamos viendo en el mundo. Estos algoritmos van buscando que recibamos contenido, recibamos noticias que están muy de acuerdo con lo que nosotros pensamos, nos presentan con otras personas que piensan de manera similar y de esta manera vamos reforzando, es el famoso sesgo de confirmación. Claro. Vamos reforzando lo mismo que nosotros pensamos hasta que lo convertimos en una verdad absoluta. Y cuando llega alguien que no comparte ese pensamiento, esa visión, ese gusto, lo que fuera, inmediatamente entra en conflicto y Correcto. Vemos estos conflictos que estamos viendo en este minuto que tienen mucho que ver con esta polarización que en gran medida se da por los algoritmos que nos mantienen encerrados dentro de este jardín amurallado, como tú dices, o cámara de eco. Y si a eso le sumamos el presunto anonimato de Internet, el poder decirle cualquier cosa a cualquiera en cualquier tono, sin que esto tenga mayores consecuencias, es muy fácil caer en estas guerras de insultos que uno ve repente en ciertas plataformas donde los usuarios escriben. Y yo me atrevo a decir que muchas de esas cosas que dicen estas personas no tendrían la valentía o quizás la estupidez de decírselas a la otra persona cara a cara. Claro, porque claro. En el mundo real, en el mundo físico, cuando se traspasan ciertos límites, lo más probable es que la reacción del otro lado sea bastante más dura. Sí, entonces, en algún momento también esa parte física ayuda a que uno se contenga un poco más. O sea, yo no voy a decirle a un señor de 2,10 metros y 140 kilos de peso, no sé, cualquier cosa. Sí, claro. En realidad, no le voy a decir cualquier cosa a nadie por respeto a las personas. Pero igual en el mundo real uno tiene un poquitito todavía más de cuidado porque las consecuencias pueden ser mucho más graves. Mucho más complejas. Es súper importante destacar de que nosotros acá en el programa exponemos situaciones que detectamos, encontramos y que hacemos el análisis editorial y profesional de lo que está ocurriendo. Esto no es nuestro pensamiento, no es que nosotros estemos, aquí no hay ningún tipo de sesgo editorial, sino que tomamos un tema y se lo exponemos a ustedes y lo compartimos para que también ustedes nos hagan llegar su opinión. No dirigimos contenido tampoco nosotros, pero de alguna otra manera sí queremos plantearle esto que está ocurriendo, así como estuvimos conversando hace algunas semanas atrás con respecto a lo que son los contenidos descartables, la chatarra digital, sino que este efecto también que se genera en la especie, en el ser humano, de al pensar que gracias o debido a los algoritmos, nosotros pensamos que nuestra tendencia es la global
y no es la global. Por eso que pasa efectivamente lo que tú dices, Iván, muy bien, que si alguien de pronto piensa diferente a mí, o si alguien de alguna otra manera me plantea, y es como casi, no sé si podríamos ocuparlo el término correcto, es casi como tribal esto de que efectivamente venga alguien con otro contenido o que me diga, oye, no, ¿sabes lo que has estado viendo tú? No es así. Entonces como que uno de pronto dice, wow, me contradice y viene una respuesta que es antinatura, efectivamente ese afán. Pero te quería comentar algo, por ejemplo, ¿cuál es el origen de estos algoritmos? ¿Por qué nacen supuestamente estos algoritmos? Estoy leyendo acá un documento de datascience.com, un sitio web que se dedica a la investigación científica de la información, y dice que estos algoritmos, vamos a hacer referencia a los algoritmos de recomendación, ¿no es cierto? Lo que usted ve en YouTube, lo que usted ve en Spotify, ¿no es cierto? De hecho, ahí te tengo algunos datos también que compartir. Estos algoritmos nacen o se desarrollan con el objetivo de, uno, mira qué paradójico, hacer la experiencia mucho más agradable del usuario, presentar al visitante un contenido que se ajuste más rápido y posible a lo que desea descubrir. Ojo, ahí está el jaque la libertad. Incrementar el rendimiento de los indicadores clave, es decir, cuánto tiempo pasamos nosotros en un sitio web determinado o utilizando una red social. Y por último, filtrar la información de manera que se adapte rápidamente a cada uno. Y ahí es donde nace un poco esta pregunta. Por eso, ¿somos libres de elegir o está escogiendo un algoritmo por nosotros? Nuevamente, depende. Y aquí vienen, se empiezan a mezclar varios temas. Sí. Empieza, por ejemplo, el tema de los cookies, el tema de los trackers, el tema de la navegación privada. Empezamos con protección de datos personales. ¿Somos libres? Sí. Ahora, ejercer esa libertad para realmente mantenernos libres requiere esfuerzo. Tenemos que trabajar cada vez que un sitio web nos pregunta si vamos a aceptar o no los cookies. Tenemos, ojalá, que utilizar buscadores que sean lo más neutros posibles, no estar logueados con nuestro nombre de usuario y contraseña en el buscador, porque si hacemos eso, el buscador va a estar acumulando nuestro historial. Pero aún así, te complemento cortito, aún así, aunque no estés logueado, y los invito a ustedes también en casa a hacer el experimento, en sitios web como por ejemplo YouTube, aunque no estés logueado o que hay, igual te va a generar un contenido basado en lo último que viste. Eso es un experimento. En lo último que viste, sí. Correcto. En lo último que viste, sí, pero no necesariamente en todo un historial. Entonces tú vas... cada vez, cuando tú usas un browser en modo privado, no aceptas cookies, tienes bloqueados los trackers y no estás logueado, sobre todo no estás logueado, cada vez que tú abras uno de estos sitios, te va a estar generando un set nuevo de sugerencias basado en lo que tú estás haciendo en ese minuto. Entonces no va a estar arrastrando esa historia para crear un sesgo en base a ese historial. Entonces, es la mejor forma que tenemos de ejercer nuestra libertad. Si estamos logueados, si estamos usando un browser que no bloquea nada, si compartimos un montón de información, si vinculamos nuestras cuentas, si vinculamos nuestras cuentas de distintas redes sociales con los buscadores, con nuestra cuenta de email, y empezamos a darle accesos cruzados a las plataformas para que cada vez sepan más de nosotros, y entregamos un montón de información. Bueno, ahí se nos mezcla otro tema, que es el tema de la ciberseguridad. Empezamos a tener riesgos de seguridad, y esos riesgos de seguridad no solamente es que eventualmente nos hackeen un dispositivo, el riesgo es que nos roben algo de nuestra cuenta bancaria, que malutilicen nuestra identidad, o incluso que alguien, a través de la información que nosotros compartimos, detecte que en nuestra casa guardamos, no sé,
obras de arte Claro. de valor incalculable y vengan a robarlas, porque nosotros Sí, correcto. entregamos esa información libremente. Y eso sucede todo el tiempo. Entonces, ¿somos libres? Sí, pero el tener esa libertad nos exige esfuerzo. Exactamente. Te quiero comentar, te voy a entregar más información, por ejemplo, cómo darnos cuenta de que esta libertad es ni tan libertad, pero por ejemplo lo podemos ver. ¿O dónde lo encontramos esto? En los posts o en las sugerencias de amistad de Facebook, de Instagram o de Twitter. Los productos recomendados de Amazon o de Alibaba o de AliExpress. Los clips propuestos de YouTube o de las redes sociales como TikTok. Los artículos destacados por sitios de noticias. Los destinos y actividades sugeridas por sitios de viajes, como varios que existen, por supuesto, en el mercado. Entonces, de pronto, todos esos elementos, incluso hasta hoy día existe la premisa de si acaso estos aparatos, ¿no es cierto?, nos escuchan o no nos escuchan, porque uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Quiero comer pizza, y a los 10 minutos te aparece un aviso como de pizza. Todo esto también va un poquito de los conceptos de los algoritmos de recomendación. De hecho, acá te tengo un dato, mira, la eficiencia, el grado de eficiencia del enfoque en esto, ¿dónde lo podemos ver? Por ejemplo, en Netflix. El 80% de las películas más vistas a nivel global son el resultado de los algoritmos de recomendación. Si a ti te gustan las películas de ciencia ficción, lo más probable que tu casilla, ¿no es cierto?, de tus recomendados aparezcan películas de ciencia ficción. Y es ahí donde efectivamente nuestra libertad se ve un poquito como coartada, ¿no es cierto? Eso es lo famoso, la cámara de eco, como que tú estás permanentemente escuchando, Escuchándote a ti mismo. Escuchándote a ti mismo, exactamente. Sí, eso es lo peor de todo. No solamente escuchamos el ruido de fondo, todo esto en sentido muy metafórico, el ruido de fondo amplificado y repetido al infinito, sino que además escuchamos nuestra propia voz. Una, dos, tres, eco. Es realmente conceptualmente algo espantoso, porque nos pone en una posición donde si estamos permanentemente escuchando nuestra propia voz, es muy difícil que escuchemos a los demás. Exacto. Eso es lo peligroso, absolutamente, absolutamente. Y si no escuchamos a los demás, es muy difícil que podamos conocer su punto de vista. ¿Y para qué decir entender su punto de vista si es que no lo conocemos? Y eso hace que después nos busquemos permanentemente relacionarnos con gente o con contenidos que nuevamente reflejan lo mismo que nosotros pensamos. Y eso genera un círculo vicioso donde cada vez nos cerramos más sobre nuestra propia idea, la reforzamos y nos encasillamos dentro de eso. Y nos hacemos más intolerantes a los contenidos o a los otros conceptos que pueden llegar a enriquecer incluso hasta nuestra propia cámara de eco. Entonces, es ahí donde podemos avanzar un poquitito. Tú ves, de alguna otra manera, ya por lo que estamos conversando, efectivamente nos damos cuenta que estamos, Iván, en una etapa muy, muy naciente dentro de la línea de tiempo del desarrollo del ser humano digital, porque esto obviamente en algún momento se va a tener que encasillar dentro del contexto que corresponde, ¿no es cierto? O sea, en algún momento en la historia de Internet van a decir, oye, antes la gente pensaba que lo que estaba en Internet era verdad, o era como ellos lo veían, o eran absolutistas, no sé, estoy proyectándome un poco en el tiempo, estoy jugando a hacer un poquito de viaje en el tiempo. Yo siento que ahí falta un poquito la labor de educación, ¿verdad? A ver, sí, la labor de educación siempre es importante, pero yo creo que vale la pena rescatar el hecho de que esto hoy ya es un tema. Sí, correcto. Hoy estamos como sociedad, como especie humana, hoy ya estamos discutiendo abiertamente, por ejemplo, los temas de los algoritmos. Al algoritmo no podemos culparlo de nada. El algoritmo no toma decisiones. No toma decisiones, claro. No, pero los creadores de los algoritmos sí.
toman decisiones. Correcto. Y ya estamos empezando a discutir sobre cómo deben desarrollarse los algoritmos. Estamos discutiendo abiertamente sobre los sesgos que los algoritmos tienen. Los algoritmos en general tienden a repetir los sesgos de sus creadores. Sí, correcto. Eso, y los seres humanos naturalmente tenemos sesgos, tenemos prejuicios, y eso no lo vamos a quitar porque la biología nos hace así. El prejuicio no es ni más ni menos que un mecanismo de acción muy rápida ante un determinado estímulo. Claro. Cuando no tenemos tiempo de determinar si lo que vimos fue una sombra de una hoja o un tigre, Ajá. ahí funciona nuestro prejuicio y corremos. Claro, exactamente. En el mundo real funciona exactamente igual. De la misma manera. O sea, es como este cuento que dice que si uno se quema con leche, después ve una vaca y llora. Claro. Las vacas no son malas. Y al final, si uno se quemó con leche, pucha, el problema no fue la vaca ni la leche. Entonces, me parece que estamos en un punto muy interesante donde ya estamos discutiendo sobre esto. Hay muchos países que ya tienen legislación con respecto a protección de datos personales, lo cual al menos dificulta que los algoritmos tengan todos los elementos a su favor. Los algoritmos sobre las personas tienen un poder gigantesco, o sea, no se compara el poder de un algoritmo con un ser humano. Sí, correcto. Pero sí como especie y ya yendo a los países que están más avanzados en esto, se está discutiendo el tema de los algoritmos, se está buscando regular y en muchos países ya existen regulaciones con el tema de protección de datos personales. Entonces, estamos en pañales, por supuesto. Todo esto, no nos olvidemos que la era digital tiene 50 años y menos. 50 años, claro, y un poquito por ahí. Por ahí anda, sí. Mediados de los 70, principios de los 80, ahí empieza a crearse todo el mundo digital, a finales de los 60 con el tema de ARPANET, cosa que hemos discutido en su momento, pero en números muy redondos estamos hablando del orden de 50 años. Entonces es muy, muy reciente y el uso masivo de Internet tiene 20 años, si es que... Entonces es esperable que recién estemos empezando a darnos cuenta de los problemas que toda esta tecnología tiene y empecemos a plantearnos cómo resolver o cómo mitigar parte de esos problemas. De esos problemas. Ir hacia una Internet más racional, ¿no es cierto? Mira, te quería comentar, por ejemplo, cuáles son los tipos de algoritmos que existen hoy en día y que de alguna u otra manera los gigantes de Internet utilizan para, entre comillas, hacernos la Internet, la navegación más personalizada o más rápida o más expedita. Por ejemplo, está el filtrado colaborativo. Todo esto en el fondo son filtros. Los algoritmos, ¿qué es lo que hace el algoritmo? En el fondo va filtrando en base a nuestros gustos, ¿no es cierto? Está el filtrado colaborativo, ¿no es cierto? Que es uno de los algoritmos de recomendación más utilizados prácticamente en el mundo y se basa en la premisa de que si dos personas han disfrutado del mismo contenido en algún momento, ¿no es cierto? Probablemente en el futuro vuelvan a buscar esas mismas dos cosas. Ese es el filtrado colaborativo. Está el basado en el contenido, ¿no es cierto? Es o que se llama también en inglés el content based, ¿no es cierto? Que analiza un conjunto de contenidos sin tomar en cuenta los hábitos de otro usuario, sino que analiza nuestros propios hábitos. Y está también el basado en la popularidad, lo que la gente más ve también te lo va a recomendar. Estos son como los tres algoritmos que más se utilizan hoy en día en Internet y que de alguna u otra manera nos rayan un poquito la cancha y nos encierran en estos jardines amurallados. Sí. No hay que olvidarse también, hay un elemento adicional que es la parte comercial. Sí, correcto. Todos estos algoritmos, de una u otra forma, se le pueden poner pesos, dinero.
para que determinado contenido esté por sobre otro en las sugerencias, resultados de una búsqueda, etc. Entonces, parte de cómo, no quiero decir se restringe, pero se moldea nuestra libertad, tiene mucho que ver con intereses comerciales. Y eso lo vemos en los resultados de búsquedas, lo vemos también en las sugerencias del material, los patrocinios. Exactamente. Uno lo ve en estas redes sociales de videos cortos o todas estas redes donde la gente está permanentemente pasando contenido. Mucho del contenido que aparece es contenido patrocinado. Entonces, los algoritmos en ese sentido tienen un peso muy importante. Y al peso específico del algoritmo se agrega el peso del poder económico, y eso cambia la ecuación de manera importante y hace que lo que estemos recibiendo no necesariamente sea lo que queremos recibir. Y que debilitan nuestro espíritu crítico, ¿no es cierto? Que es tan inherente al ser humano, nuestro espíritu crítico de decir, oye, ¿sabes qué? Yo siento que esto a lo mejor lo podríamos mejorar, no con el espíritu de destruir, sino con el espíritu de mejorar, esa tendencia, ¿no es cierto?, a elevar un poco las cosas. Ya nos quedan 4 minutos de programa, mi estimado Iván. Entonces, mira, te quiero dar un dato. Por ejemplo, la Sociedad de Autor Francesa, ¿no es cierto?, que se llama la SACEM, reveló que el 99% de las pistas más escuchadas en Spotify representan solamente el 10% del catálogo general. Y aún un dato más inquietante, el 20% de las canciones que están en Spotify jamás en la vida han sido escuchadas. ¿Todo por qué? Porque el algoritmo dijo, esto no lo escucha nadie, por lo tanto lo guardo, pero del 99% de las pistas más escuchadas, solamente del universo que tienen ellos, solamente corresponde al 10%. Y tú me recomendaste, creo que había un navegador, que tú me recomendaste la otra vez, que de alguna otra manera nos podía ayudar a hacer una navegación un poquitito más neutra, ¿verdad? Sí, hay un navegador que se llama Brave, B larga R A B corta E. Sí, correcto. Se descarga de forma gratuita. Está basado en el mismo motor de Chrome. Eso significa que la mayor parte de plugins y extensiones que se usan en Chrome también funcionan en Brave. Entonces no nos va a cambiar mayormente nuestra experiencia, pero sí bloquea trackers, bloquea cookies, bloquea un montón de cosas. Ahora, eso es solamente una parte. Tenemos que usar el navegador, tenemos que usar algún buscador que no esté de manera tan fuertemente manipulado por los algoritmos. Si el buscador nos sugiere que hagamos login, es porque ya tiene un sesgo gigantesco. Sí, correcto. Hay un buscador que es bastante común, que se llama DuckDuckGo, que promete ser mucho más limpio que otros buscadores en términos de entregar resultados de manera neutra. Sí, aquí lo vamos a mostrar. Ahora, ese mismo es. Ese mismo. Mira. Oye, y me gustó esta comparación. Ahora, ahí tú estás viendo el browser de DuckDuckGo, me parece. Pero tienen también un buscador. Y tú pones duckduckgo.com. Vamos a llegar acá. Pero vas a llegar al buscador, que es igual que cualquier otro buscador, solamente que los resultados no están tan influidos por intereses comerciales o nuestras búsquedas anteriores. Mira, y de hecho me gustó mucho este ejemplo que está en el sitio web de brave.com, que efectivamente ellos hacen una comparativa entre lo que es un sitio normal, ¿no es cierto?, limpio, y un sitio basado y full cargado de publicidad. Todo esto lo filtra, fíjense ustedes cómo lo hace. Esto está en la página web de brave.com, ¿no? Lo acabo de descubrir. Y yo también quería hacerte un aporte, mi estimado Iván, para también nuestros amigos
que nos escuchan y que nos ven, es ground.news. Ground.news es un sitio web que tiene un ranqueo de noticias. Fíjate acá, en el costado de acá abajo, ¿no es cierto?, te muestra qué porcentaje una noticia lo ha reescrito o lo ha republicado, por ejemplo, gente de ciertas tendencias políticas. Por ejemplo, acá publica una información, por supuesto, este sitio está en inglés, ojalá que lo imiten luego en español, pero dice que gente del sector de izquierda lo ha leído un 43%, gente de centro políticamente lo ha leído un 36% y de derecha un 21%. Y así ellos tienen catalogadas todas las noticias. Todas las noticias las tienen de alguna otra manera segmentadas para que de alguna otra manera uno también se forme una impresión de qué gente o qué perfil de personas o de qué cierta tendencia está publicando o está leyendo este tipo de noticias acá. Yo lo encuentro genial, ground.news. Qué interesante sí, y qué peligroso. Y qué peligroso, porque ¿no es cierto? Esto, al etiquetar de esa forma, nos permite decir yo me identifico más con la tendencia X, por lo tanto leo las noticias que lee la gente que representa mi tendencia. Claro, exactamente. Entonces es peligroso. Una miradita. Sí, es peligroso, es un sitio que de alguna otra manera igual tiene cierta relevancia. Échenle una miradita a ustedes en casa. De todas maneras. Fórmense su propia impresión de alguna otra manera y así también lo aportamos para que la libertad digital se siga manteniendo, por supuesto, en el tiempo. Mi estimado Iván, hora de irnos. Ya tenemos 31 minutos, por supuesto, y nada, quería darte las gracias, por supuesto, por la amabilidad, por conversar, ¿no es cierto?, y difundir estos temas de, si acaso somos, el tema de hoy día, ¿somos o no somos tan libres en Internet como lo fuimos en algún momento en un comienzo? Muchísimas gracias a ti. Y sí, no nos olvidemos que seguimos siendo igual de libres que en un comienzo con Internet, solamente que ahora para poder ejercer esa libertad tenemos que esquivar algunos eventos en el camino. Exactamente. Pero una vez que aprendemos a esquivarlos, tenemos esa misma libertad que tuvimos siempre, porque los contenidos están en línea. Tenemos que saber encontrarlos, buscarlos y filtrarlos por nosotros mismos para llegar a lo que realmente nos aporta valor a nosotros como individuos. Ajá. Sin depender constantemente de estos algoritmos de búsqueda, de sugerencia, etc. Iván, te mando un fuerte abrazo. Igual, un abrazo. Que esté muy bien, gracias, cuídense. Chao, chao.